Hola, profesora Brisa Natalie Colín y compañeros de la materia Cultura Organizacional y Comunicación. Nosotros somos el equipo número 3 y esta es nuestra exposición de la práctica número 1. Les menciono los integrantes del equipo número 3, que somos Cuello García Juan Pablo, López Ramos Margarita Alberta, Martínez Nájera Paulina, Sánchez Esquivel Karina Yasmín, una servidora, Tolentino Estrada Patricia, Vega Espejel María Guadalupe. El contenido de nuestra exposición será una introducción, qué es la cultura, mencionaremos 3 ejemplos de aculturación, mencionaremos 3 ejemplos más de las subculturas y qué son las organizaciones, y terminando con una conclusión. Les hablaremos sobre 4 conceptos fundamentales para comprender cómo funciona la sociedad y cómo nos desenvolvemos dentro de ella. A manera de introducción, veremos cómo la cultura no solo define quiénes somos, sino también cómo pensamos y cómo actuamos. Abordaremos el tema de aculturación, que es el proceso mediante el cual una persona o grupo adopta elementos de otra cultura diferente, generalmente por contacto constante. Hablaremos sobre las subculturas, que son grupos dentro de una sociedad que comparten características, intereses o estilos que los distingue del resto. Y finalmente explicaremos qué son las organizaciones, cómo se estructuran y cuál es su importancia dentro de la sociedad. Con estos temas podremos comprender mejor cómo interactuar con las personas, cómo se forman los grupos sociales y cómo influyen en nuestra identidad y convivencias. ¿Qué es cultura? La cultura es un conjunto complejo de conocimientos, creencias, costumbres, tradiciones, lenguas, valores y formas de vida que comparten los miembros de una sociedad. Es un elemento esencial que moldea la identidad de los individuos y determina sus formas de interactuar con el entorno y con otros. La cultura no es estática, evoluciona con el tiempo a medida que las sociedades cambian, influenciadas por diversos factores internos y externos, como el contacto con otras culturas, avances tecnológicos y transformaciones sociales. Mi nombre es Paulina y yo les voy a hablar sobre aculturación. Es cuando dos culturas entran en contacto, no solo se mezclan costumbres o lenguas, también se transforman las formas de pensar y vivir. A este proceso lo llamamos aculturación. La aculturación no es estático, puede ser voluntaria, como cuando adoptamos modas extranjeras, o forzadas, como ocurrió en la colonización. Lo importante es que siempre implica adaptación y cambio. Algunos ejemplos históricos es que los pueblos indígenas aprendieron el español para conservar sus lenguas originarias. La religión católica se mezcló con tradiciones locales, dando origen a celebraciones como el Día de Muertos. La comida mexicana es otro ejemplo. El maíz indígena se combina con productos europeos como el trigo y los lácteos. La aculturación nos recuerda que las culturas no son muros rígidos, sino puentes que se transforman con el tiempo. Gracias a ella, hoy vivimos en sociedades diversas y ricas en tradiciones mezcladas. La subcultura se refiere a grupos que, aunque forman parte de la sociedad, crean características propias que los distinguen. Estas diferencias pueden reflejarse en la música, la forma de vestir, el lenguaje o las ideas que comparten sus integrantes. El concepto comenzó a desarrollarse en estudios sociológicos realizados en ciudades como Chicago, donde se analizaban fenómenos sociales como las pandillas o la marginación. Posteriormente, en Inglaterra, los estudios culturales interpretaron a las subculturas juveniles como una forma de resistencia simbólica frente a la cultura dominante. La contracultura surgió principalmente en los años 60 con movimientos juveniles que cuestionaban las normas sociales establecidas. A diferencia de la subcultura, la contracultura no solo busca diferenciarse
sino también desafiar y criticar el sistema dominante. La diferencia entre ambos conceptos es que la subcultura se enfoca en la construcción de una identidad propia dentro de la sociedad, mientras que la contracultura adopta una postura más crítica y busca oponerse a las normas y valores dominantes. En conclusión, estos conceptos permiten entender cómo los grupos sociales construyen identidades y expresiones culturales diferentes. Además, muestran que la sociedad está formada por múltiples formas de pensar y vivir que enriquecen la diversidad cultural. Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Pablo y voy a hablar de qué son las organizaciones, por qué son importantes y cómo han evolucionado a través del tiempo. Trataré de explicar cómo funcionan como sistemas abiertos también. Una organización se entiende como un sistema de actividades que se coordinan por dos o más personas que cooperan para alcanzar un objetivo en común. Un punto esencial es que ninguna organización funciona sola. Siempre depende de la comunicación, la coordinación y el esfuerzo compartido de las demás personas que lo integran. Estas organizaciones pueden ser de muchos tipos y con distintos fines, desde empresas lucrativas hasta escuelas, hospitales, fundaciones y dependencias del gobierno. Lo importante es que sin importar su naturaleza, todas cumplen una función dentro de la sociedad. Como sistemas sociales abiertos, dependen de elementos externos como los clientes, los proveedores, las leyes y las tecnologías. No están aisladas, al contrario, deben de adaptarse a su entorno para seguir funcionando. Una de las razones por las cuales las organizaciones son tan importantes es que permiten satisfacer las necesidades humanas fundamentales. Gracias a ellas contamos con servicios como educación, salud, transporte, empleo y producción de bienes. Es decir, casi todas las actividades que realizamos en nuestra vida diaria están relacionadas con alguna organización. Además, se facilita el trabajo en equipo y hacen posible que se alcancen objetivos que individualmente serían casi imposibles. Un ejemplo sería construir un hospital, fabricar un automóvil o administrar una ciudad, ya que se requiere el esfuerzo coordinado de muchas personas. Siguiendo con el tema, las organizaciones no siempre funcionaron como lo hacen hasta hoy en día. A lo largo de la historia fueron evolucionando en tres distintas eras. La primera fue la industrialización clásica, que va desde el 1900 a 1950. En esta época las estructuras eran muy rígidas, estrictamente jerárquicas y con una forma piramidal. Las personas eran vistas principalmente como mano de obra, es decir, como un recurso físico más, similar a una máquina. La disciplina, la obediencia y los procedimientos estandarizados eran base del trabajo. Posteriormente vino la industrialización neoclásica, entre 1950 y 1990. Aquí comenzaron los cambios rápidos en los mercados, en la tecnología. Las organizaciones empezaban a flexibilizarse. Surgieron estructuras más dinámicas, como las matriciales, que permiten trabajar por proyectos. Esta etapa se comenzó a ver a las personas como recursos humanos, es decir, como algo valioso para la empresa, pero todavía con una visión limitada. Finalmente, en la era de la información, que va desde 1990 hasta la actualidad, se caracteriza esta etapa por los cambios constantes, la globalización y avances tecnológicos acelerados. Ahora las personas ya no son solo un recurso, se les considera talento humano y capital intelectual. Esto ha significado que lo más valioso de una organización es lo que saben sus integrantes, su creatividad, su capacidad de adaptarse y resolver problemas. Las empresas modernas entienden que su éxito depende directamente del conocimiento y las habilidades de su gente. Otro aspecto fundamental de las organizaciones que funcionan como sistema abierto, ya que esto quiere decir que reciben elementos del exterior, los transforman y devuelven algo a la sociedad. Este proceso se compone de cuatro partes principales.
La entrada, en la que se incluyen personas, recursos materiales y otro tipo de información. Procesos, que son las actividades internas mediante los cuales se transforma el trabajo. Salidas, que son los productos o servicios que la organización ofrece al público. Retroalimentación, que es la información que recibe para evaluar su desempeño y mejorar continuamente. Finalmente, se puede entender las funciones de las organizaciones nos ayudan a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Todos, de una manera u otra, formamos parte de organizaciones y saber cómo se operan, el trabajo en equipo, la toma de decisiones y el desarrollo profesional. Les agradezco, que tengan buena noche. Bueno, para concluir, podemos decir que la cultura es un elemento fundamental en la vida de las personas, ya que influye en la forma de pensar, actuar y convivir con una sociedad. La cultura incluye tradiciones, creencias, lenguaje, costumbres y muchas otras formas de expresión que identifican a un grupo de personas. Además, la cultura no permanece igual con el paso del tiempo. A lo largo de la historia, las sociedades han tenido contacto con otras culturas, que han provocado cambios y adaptaciones. Un ejemplo de ellos es la aculturación, que ocurre cuando una cultura adopta ciertos elementos de otra, como el idioma, la religión y algunas otras costumbres. Esto ocurre cuando dos culturas entran en contacto y una de ellas adopta ciertos elementos de la otra. Esto puede suceder en diferentes razones, como la migración, el comercio o los procesos históricos de conquista y colonización. La aculturación ha tenido un papel importante en la historia, ya que ha permitido la mezcla de ideas, costumbres y formas de vida que han dado origen a nuevas expresiones culturales. Por otro lado, también hablamos acerca de las subculturas, que éstas se refieren a un grupo que existe dentro de una sociedad y que comparten características particulares que los distinguen del resto. Aunque estos grupos tienen rasgos propios, siguen formando parte de la cultura general. Las subculturas reflejan la diversidad cultural que existen dentro de la misma sociedad y muestran cómo diferentes grupos pueden desarrollar identidades propias. Y finalmente hablamos de las organizaciones, que son grupos de personas que trabajan de manera coordinada para alcanzar objetivos en común. Estos pueden existir en distintos ámbitos, ya sea en la educación, en lo social, en lo económico y en lo laboral. Dentro de ellas se establecen normas, roles y responsabilidades que permiten que las personas colaboren y logren metas que serían más difíciles de alcanzar de forma individual. Bueno, finalmente, ya para concluir con el tema, podemos decir que todos estos conceptos están relacionados porque muestran cómo los seres humanos crean formas de vida, interactúan entre sí y se organizan dentro de la sociedad. Comprender la cultura, la aculturación, las subculturas y las organizaciones nos ayudan a valorar la diversidad de culturas y entender mejor cómo se construye la evolución de las sociedades. El equipo 3 agradece que hayan podido ver nuestro video. Maestra, compañeros, que tengan un excelente día. Gracias.